Según el Censo Nacional del 2010, en Argentina hay un total de 955.032 personas que se identifican como pertenecientes a un pueblo indígena. Son 35 los pueblos indígenas oficialmente reconocidos. Los derechos territoriales de los pueblos indígenas están atravesados por la explotación de derechos naturales. Numerosos proyectos de agricultura, ganadería y forestación a gran escala, especialmente en el norte de Argentina, han sido autorizados por el Estado en tierras ocupadas tradicionalmente por comunidades indígenas. El desmonte de bosques nativos y la explotación petrolífera con métodos de mayor daño ambiental tienen como objetivo incorporar tierras hasta ahora consideradas marginales, en donde se encuentran numerosas comunidades indígenas, a las que no se les ha reconocido su derecho a la propiedad ni a la consulta previa. Lo que ocurrió es que el año 1977 se descubrió el yacimiento gasífero de Loma La Lata, el más importante en su momento de América Latina y que tenía la mitad de las reservas de Argentina, lo que modificó por completo la matriz energética del país. Ese yacimiento se encuentra sobre dos comunidades mapuches, Painemil y Cachipaín. Hacia los 90, cuando se iba a hacer un megaproyecto, el año 95, las comunidades empiezan a denunciar su situación. Primero empiezan a denunciar que se les inflamaba el agua. Así que se hicieron estudios acerca de la condición de estas personas y se descubrió que más de la mitad de las personas de estas comunidades tenían contaminación crónica por hidrocarburos, metales pesados en el cuerpo, casos de anencefalea, niños nacidos sin cabeza, situación de cáncer muy fuerte, una degradación ambiental tremenda. Entonces estas comunidades comenzaron a accionar y podríamos situar en ese momento el inicio del gran conflicto petrolero, de los principales conflictos entre las comunidades y las empresas que estaban en el territorio. Los 90 son la década más profunda de la invasión neoliberal en todo el continente y en Argentina en particular. Entonces, lo que ocurrió fue un triple proceso con el sector petrolero por parte del gobierno liberal de Carlos Saúl Menem. Por una parte se dio la privatización de YPF, que fue adquirida por Repsol, esta compañía española. Por otra parte se liberalizó el sector por completo, con un mucho menor control del Estado. Y en tercer lugar se extranjerizó, abriendo la puerta a nuevas empresas y nuevas petroleras que antes no estaban en el territorio. En 2006, justamente para superar los conflictos territoriales o por lo menos para tratar de poner los paños fríos, el Estado a través del Parlamento sacó una ley, la 26160, que indica dos cuestiones. Uno, realizar lo que se llama el relevamiento técnico jurídico catastral de los territorios que demandan las comunidades indígenas, y la otra cuestión que indica esta ley es suspender los desalojos en los casos en que se dan conflictos. Y el avance de estas tareas de relevamiento, de mensura, podríamos decir, para ser más claros, ha sido bastante austero, por decirlo de algún modo, y por decirlo de otro modo, traduce la falta de voluntad política de llevar adelante estas tareas, porque el presupuesto asignado está y porque en realidad se ha avanzado casualmente en las provincias en donde menor presencia indígena existe. O sea, focos conflictivos como puede ser Neuquén, Formosa, Salta, Jujuy, se ha avanzado poco y nada, y ya llevamos una década desde la promulgación de esa ley y realmente la demarcación ha sido y es muy insuficiente. La falta de acción estatal de demarcación y resguardo de las tierras indígenas también ha originado graves conflictos en la provincia de Neuquén. En el año 2013, la empresa petrolera de mayoría estatal, YPF, en asociación con la multinacional Chevron, puso en marcha la explotación mediante fractura hidráulica de la formación geológica Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, afectando al territorio de 2 docenas de comunidades.
Estas no fueron consultadas ni han tenido participación alguna en la evaluación del impacto originado por este método no convencional. El fracking es una técnica experimental de extracción de hidrocarburos no convencionales. Que sean hidrocarburos no convencionales significa que vienen de formaciones distintas a las que históricamente se extrajeron los hidrocarburos. La más conocida para estos efectos es el shale, que se llama en inglés, o los esquistos o lutitas, que es la formación Vaca Muerta, que es como una pizarra. Entonces se hace un pozo hacia abajo y luego uno vertical y uno horizontal, y lo que se logra es una explosión sobre esa zona, una fractura con grandes cantidades de químicos, de agua y de arena, para poder liberar todo ese gas y petróleo que está y que pueda salir a la superficie. El problema de este tipo de técnicas es, primero, que no se sabe a ciencia cierta cuáles son los químicos que se están utilizando. En segundo lugar, que generan conflictos ambientales muy fuertes, la posibilidad de contaminación de acuíferos, que es donde la gente, la humanidad consigue agua. En el año 2011, la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos hizo un estudio en el que se sitúa a Argentina como uno de los países con mayores recursos de gas esquisto. El acuerdo secreto con Chevron se emplaza directamente en el territorio de un LOF, de una comunidad mapuche, la de Campo Maripe. En Argentina, 150.000 mapuches viven en el Puelmapu, el espacio ancestral mapuche al este de la cordillera. ¿Por qué son así los mapuches tan duros? Es que vos te hacen duro, porque todo lo que te contaminan las tierras, los animales no lo pueden tener, no pueden compartir los animales con el petróleo, porque vos fíjate que si hay un animal como las plumas de gallinas que vuelan por el campo, mueren los animales, y es algo que a vos te quitan de lo que vos estás produciendo, porque eso es lo que el día de mañana va a tener para poder llegar a tener algo, porque el día de mañana se termina el petróleo, ¿a dónde va? En Neuquén somos casi 70 comunidades. Por lo menos 30 comunidades de esas 70 están comprometidas en esa gran formación que es la formación Vaca Muerta. Por lo tanto, es un escenario enorme de conflicto si es que no logramos encontrar un mecanismo para que el Estado empiece a cumplir con la ley, porque lo que le pedimos al Estado es que cumpla con la ley. La ley establece claramente, y no fueron leyes gratuitas, fueron leyes ganadas con mucha lucha, décadas de lucha. La ley establece que antes de entregar una concesión en territorio mapuche tiene que realizarse un proceso de consulta. Acá hay contaminación, ¿sabes? Mirá lo que es. Mirá, mata, mirá cómo están. Sobre la tierra, sin ninguna protección abajo. Esa manta está llena de petróleo. El Estado necesita darle seguridad jurídica al concesionario, ¿verdad? Petrolero, minero, lo que fuera. Y ellos entienden de una manera muy absurda, muy errónea, de que la seguridad jurídica se la dan en la medida en que nosotros estemos débiles jurídicamente. Por eso uno de los problemas que hay es la falta de seguridad sobre las tierras. Y nosotros le hemos querido hacer entender que la única manera que van a trabajar en paz las multinacionales va a ser si previamente definimos la cuestión de la seguridad territorial. Cuando nosotros nos enteramos que es Chevron, no podíamos entender que Argentina haya buscado como principal aliado de esta explotación tan importante a la empresa más desprestigiada del mundo. Obviamente que se entiende porque viene con todo el proceso de privatización o estatización de YPF y donde hubo una enorme desconfianza de los capitales que invierten en este tipo de negocio en venir aquí. Por lo tanto se aferraron al primer socio que levantó el dedo, ¿no? Y Chevron, con toda esa carga, con todo ese prontuario, aprovechándose de una debilidad, aprovechándose de una actitud de subordinación de parte de la autoridad argentina, le puso todas las condiciones. Y en un discurso
de defensa de la soberanía, de la independencia, de la libertad de un país, bla, bla, le firmaron todos esos acuerdos. Cuando se firmó en Estados Unidos ese acuerdo que fue previo después a la sanción de la ley, nosotros decidimos hacer la primera medida de fuerza, que fue ocupar los yacimientos. El segundo paso, el segundo hito que fue marcando todo este ingreso tan violento de Chevron a territorio mapuche, fue la firma del convenio, un convenio que hasta ese momento era absolutamente secreto, nadie sabía que se había firmado. Ellos sostenían que no se podía hacer público porque atentaba contra contra el desarrollo económico de la empresa, que cualquier empresa privada tiene derecho a mantener en secreto su acuerdo. Cuando vos planteabas cómo, ¿es privada o es estatal? Porque en la campaña dicen que recuperamos YPF, ellos decían que es una sociedad anónima, por lo tanto había un doble discurso permanente. Campo Maripe las mujeres se encadenaron a una torre. Entonces eso generó un gran escándalo, un gran temor del gobierno de que hubiera un accidente o lo que fuera, y obligó a negociar al gobierno. Ahora, escalar las torres, encadenarse en el lugar, no es una tarea para mujeres grandes. Y por eso nosotros decidimos que fueran jóvenes, que fueran gente que corriera menos peligro en esa situación, pero fue imposible. Acordamos de que iba a ser simbólico, que iban a estar ahí una hora y que después entonces iban a ser reemplazados por los jóvenes. A la hora no hubo forma de bajarla. El tema de la criminalización jurídica es algo que viene de 2 décadas a esta parte de una manera intensa. Fíjate que la Confederación Mapuche tiene casi 90 causas entre civiles y penales. 90 causas. Tiene alrededor de 180 procesados. Todas autoridades, ¿no?, responsables de comunidades. Hemos desfilado por los tribunales federales y provinciales como nunca esta última, desde el 2000 al 2010. Por más que hay un ánimo represivo, por más que hay una promoción del odio racial de parte de los sectores de poder, terratenientes y empresarios y el propio gobierno, no han podido meter preso a ninguna autoridad mapuche. En Valentina Norte, el barrio más al oeste de la ciudad de Neuquén, los vecinos conviven con más de 20 pozos de una empresa de capital argentina llamada Pluspetrol. Se trata de un barrio de gestión privada. La escuela y otros servicios los provee la empresa. Bueno, y acá estamos en la escuela 356. Esta escuela 356 está hace 20 años acá. Y como ven, funciona en tráiler. Baño en caja, aulas en caja, carenciado de gas, porque no tienen gas. Usan garrafas para calefaccionarse. Nosotros estamos pisando sobre donde tendríamos que sacar gas. Una escuela tráiler es una escuela donde el Estado no ha invertido en una educación y en los derechos de los chicos, sino que es una escuela que da clases como puede, donde los maestros ponemos mucho el lomo para que esto salga adelante, donde tenemos un Estado ausente, donde, digamos, los derechos de los chicos son vulnerados todos los días. Eso es una escuela tráiler. Acá es un tema medio escabroso porque tenés pozos petroleros alrededor. Entonces no te da garantía de que el agua esté en condiciones para tomarla. De hecho, creo que la misma petrolera no toma agua de acá abajo. Ahora las perforaciones no son más directas. Hacías un pozo acá en el medio del patio y acá tenés petróleo. No, son ramificadas, son en redes. Entonces vos tenés una perforación a 4 o 5 cuadras allá y están pasando por enfrente de tu casa o por debajo de tu casa. Y yo, como siempre le digo a mucha gente, nosotros tenemos el padrino, que es el Pluspetro. Nosotros le pedimos a Pluspetro el lago y tarde o temprano viene. Es como estamos negociando también, como negocia el Estado, nosotros negociamos con ellos. Y terminamos negociando porque es muy fuerte el petróleo, no se va a ir. El territorio de la Reserva Natural Auca-Mahuida coincide con varias áreas carboníferas. Con 77.000 hectáreas, es uno de los lugares con mayor biodiversidad de la Patagonia árida.
La empresa francesa Total fue la primera empresa del mundo en realizar fracking dentro de un área protegida. Es uno de los últimos lugares de resistencia mapuche. Nosotros decimos Minche Mapu, que es la tierra de abajo. Bueno, Mapu es la tierra arriba del cielo. Y abajo está el Minche Mapu, que es la tierra de abajo. Y abajo de la tierra también hay lagos, hay ríos. Y eso es lo que está destruyendo el fracking. La mayor concentración de comunidades está en la zona centro, que se llama Ranguinche, porque es la zona que era considerada, en el año que fue la conquista del desierto, donde se necesitaba la pampa y la zona productiva, era considerada el desierto. Entonces la mayoría de las comunidades hoy viven ahí, producto del desplazamiento y del despojo. El río Neuquén, sobre el que reposa una parte importante de la producción hidrocarburífera, confluye con el río Lima y forma el Río Negro. Es justo a partir de esa confluencia que se extiende uno de los valles de producción frutal más extensos del país. Allí, la empresa ISUR ocupa parcelas que durante décadas fueron destinadas a la producción de frutas y las dedica a la explotación de gas de formaciones de arenas compactas que requieren de fracking para su extracción. A partir de una fuerte promoción estatal, mes a mes, las torres van ganando terreno a las chacras, alquiladas por productores económicamente hundidos. Los vecinos han realizado una serie de movilizaciones para evitar los riesgos de esta imposible convivencia. Muchos chacareros terminan vendiendo o alquilando sus chacras. Sin embargo, los pozos de no convencional generalmente tienen una vida útil de 5 o 6 años. Cuando se acabe esa burbuja, cuando ese proceso se termine, no va a haber chance de remediar el territorio y que se vuelva a producir como siempre se produjo frutas. El discurso que siempre se ha querido decir es que esto es un desierto, que esto es, nuevamente, se reedita la idea del desierto. Cuando se hizo la guerra contra los mapuche, se hablaba de terra nullis, de que no había nadie en esas zonas, y sin embargo se le estaba despojando a miles de familias. Lo que ocurre hoy es lo mismo, se avanza sobre áreas protegidas, sobre comunidades mapuches, sobre zonas de producción de fruta, que son zonas productivas muy importantes para la región, que sin embargo son corridas por esta prioridad que tiene la actividad extractiva por sobre la actividad productiva. Entonces se está hipotecando el futuro económico de esa región, teniendo solo como pilar a la energía. Canto a la luna, canto al sol, canto al lucero. La provincia de Formosa es un emblema de las persecuciones del Estado contra los indígenas. El conflicto se remonta a un decreto de 1940, según el cual el Estado argentino debía entregar tierras cedidas a la comunidad Cuom la primavera. En 2010 el conflicto se reinició, con cortes de rutas y una fuerte represión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para proteger la integridad física de los miembros de esta comunidad que lucha por sus tierras. Yo creo que la violencia siempre estuvo presente y en todo momento y en cada tiempo, porque no es ahora, sino siempre estuvo. Pero se agravó en el año 2010, cuando hubo la represión después del desalojo de la ruta de 86, donde hemos sido expulsados, quemaron nuestras casas, 17 casas fueron incendiadas por la policía. Y a partir de ahí empezó a agravar la situación, que la policía no tomaba las denuncias de los indígenas. A partir de ahí no se le atendía a los indígenas cuando se iban en el hospital. No podía ser escuchado en los municipios. El gobierno es el responsable de muchas injusticias. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que hace es tapar esto comprando dirigentes, comprando pastores de las iglesias evangélicas, comprando docentes, comprando médicos. O sea que el sistema trata de anular las denuncias que venimos haciendo
para decir que es el mejor gobierno que hay en la Argentina. El acampe fue producto de la lucha, se ha podido visibilizar la problemática indígena a nivel nacional y creo que nos dio más o menos más promoción de la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de la provincia. Bueno, nosotros hemos entregado una propuesta en ese momento Mauricio Macri como candidato a presidente de la Nación. Y él recepcionó nuestra propuesta. Y a partir de ahí tuvimos como una posibilidad de tener un diálogo si es que llegara a ser presidente, y él mismo se comprometió de que si asumiera como presidente de la Nación, lo primero que haría era convocar a los líderes indígenas para dialogar en la Casa Rosada. Porque entendemos que definitivamente el reclamo y los derechos, valga la redundancia, de los pueblos originarios compete a los derechos humanos y no a una política asistencialista. Nuestro compromiso es un compromiso con los derechos humanos, sin cooptación de ningún tipo. La gran pregunta es, ¿negociamos con los diferentes gobiernos, confrontamos y somos oposición? ¿Y en qué medida tenemos más capacidad y más posibilidad de impactar e incidir en la formulación de políticas públicas? Esto es un debate que está abierto y en lo personal yo fluctúo entre negociar o confrontar, a veces tendiendo más a la confrontación, pero entendiendo que yo no soy indígena y los que ponen el cuerpo son otros y ellos tienen que definir su estrategia. El artículo 75 de la Constitución de 1994 reconoce la preexistencia de pueblos indígenas. Numerosas leyes protegen a las comunidades indígenas, pero no hay un cumplimiento efectivo. De aplicarse la legislación vigente, los pueblos indígenas serían la llave judicial para frenar a las industrias extractivas. A pesar de las promesas del nuevo gobierno, a los pocos días de asumir el poder, se puso en práctica una política cuyos únicos beneficiarios son las grandes multinacionales y la oligarquía agraria, sectores que históricamente han atacado los intereses de los pueblos indígenas.